Buenas tardes, le doy la palabra a Adriana Gómez, nuestra secretaria, que va a dar la bienvenida a la disertante y también a los participantes. Buenas tardes, bienvenida Ailén a nuestro instituto para poder participar también en esta actividad de extensión. Buenas tardes a los alumnos y profesores que están presentes y queríamos agradecerte en nombre del equipo de conducción haber accedido a darnos esta capacitación, esta actividad para todos los alumnos de psicopedagogía y todos aquellos personas de la comunidad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí poder participar y brindarles información actualizada. Muchas gracias. Muchas gracias. María Rosa, ¿puedes dar una apertura de la propuesta y de quién es Ailén? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecida a Ailén Martínez que haya querido participar de este conversatorio, esta charla que es tan importante a nosotros como psicopedagogas, tener claro el trabajo interdisciplinario y ver un poco el tema del lenguaje desde la fonoaudiología, que si bien nosotros abordamos también el tema del lenguaje, está bueno abordarlo desde esta disciplina, lenguaje o comunicación, ¿no? Esto que nos pasa los primeros años de vida. Por eso tomamos esta franja. Qué importante observar esto. Así que bueno, esperamos ahora que nos nutras con sus saberes. Esperemos lograrlo. Está presente también la profesora Noelia Cisneros, que está a cargo de las alumnas de cuarto. De cuarto, perfecto. Bueno, damos comienzo, así llegamos con las diapositivas. Voy a compartir pantalla. Vamos por aquí. Un segundillo. Ahí estamos. Bueno, ¿todos tienen acceso a las diapositivas? Sí, Ailén. Perfecto. Bueno, ahí lo expando, así lo podemos ver mejor. Si es que lo logramos. A ver, ahí va. ¿Ahí todos pueden ver? ¿En grande? Sí. Bárbaro. Bueno, bienvenidas. Una vez más, para mí es un placer, me encanta dar charlas, en realidad, no de una manera activa, sino también me gusta mucho que desde el otro lado puedan participar. A mí también me nutre mucho las miradas de otros, ya sean estudiantes, profesionales de distintas carreras, así que espero que, y un poco mi objetivo de esta charla es intercambiar y pensar en conjunto, porque creo que justamente la interdisciplina parte desde allí, desde poder intercambiar con otros. Bueno, vamos a comenzar. Antes de abocarnos directamente a lo que es la comunicación y el lenguaje en la infancia, que es el tema de hoy, voy a volver un poco hacia atrás. Fíjense el título, que es Comunicación y lenguaje en la infancia, una mirada integral. Bueno, me gustaría como detenerme en esta frase de la mirada integral para después pensarla y darle una vuelta de rosca, ¿no? A todo lo que es lo clínico y, bueno, en particular a lo que es la comunicación y el lenguaje. Previo a esto, como les decía, me gustaría poder contarles un poco sobre qué es la fonoaudiología, sobre qué aborda, porque quizá, bueno, no tanto las psicopedagogas, pero la población en general, que también era un poco el objetivo de la charla de hoy, se queda quizá con rehabilitar la R, que es lo último que hacemos las fonoaudiólogas, pero bueno, contarles un poco sobre qué trata y sus áreas, ¿no? Bueno, la fonoaudiología es una disciplina que se encarga de la promoción, lo que estamos haciendo hoy, la prevención, evaluación, detección, diagnóstico y tratamiento en las dificultades en el lenguaje, el habla, la comunicación, la voz, la deglución y la audición, que no sé por qué no estoy viendo. Ahí estamos, ahí va. Audición equilibrio, dice.
Bueno, nosotros nos dedicamos a la intervención de todo el ciclo vital, desde niñitos recién nacidos hasta adultos mayores, en todas sus áreas. Principalmente son 4: lenguaje, voz con Z, audición y deglución, ¿sí? Hoy nos vamos a abocar de lleno en lo que es el lenguaje, particularmente en niños, pero bueno, saber también que nosotros intervenimos en adultos mayores, por ejemplo, una persona que pudo haber tenido un ACV, un accidente cerebrovascular, o un traumatismo encefalocraniano que afecta directamente al área cerebral del lenguaje, ¿no? en el hemisferio izquierdo. Bien, bueno, vamos a ver un poco el cronograma sobre la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre el desarrollo típico, ya que nosotros, para hablar de si un niño presenta desafíos o dificultades en el lenguaje, tenemos que saber más o menos por dónde va el camino esperado, ¿no? de estos niños. Vamos a hablar, en realidad pasar un poco por alto sobre los hitos, sí nos vamos a detener mucho en los prerequisitos del lenguaje, y después propongo una serie de ítems, como se ven acá, que son esta mirada integral que refería al inicio, al comienzo del título, que son las características personales individuales de cada niño o niña, los antecedentes familiares que puedan aparecer en las familias, las interacciones intrafamiliares. Vamos a hablar un poco sobre la estimulación y qué es la hipoestimulación, y quizá un título que genera un poco de controversia, pero se está hablando mucho este último tiempo, es el nivel socioeconómico, y también que refiere fuertemente a esta mirada integral de la clínica, ¿no? No solo de la fonoaudiología, vayamos más para allá, unamos fono y psicopé. Bueno, desarrollo típico, como dijimos, más o menos la idea de hoy es que puedan conocer y se puedan quedar con conceptos sobre cómo es que un niño desarrolle el lenguaje, ¿sí? Y que vaya por los caminos esperados. Bueno, a ver, vamos a ver, acá les voy a pasar unas diapositivas por alto porque no me va a dar el tiempo. Narbona es un autor que vemos mucho en la carrera de fonoaudiología, no sé si ustedes lo conocen, pero habla sobre hitos en el desarrollo del lenguaje desde 0 meses hasta los 12 años. Yo lo voy a pasar por alto, este Power va a ser compartido, lo van a poder leer detenidamente. Está bueno, brinda información linda, desde ya que si tienen dudas o consultas con algo que dice aquí en estas diapositivas, me pueden escribir. Bien, acá un poco los niveles también de los que vamos a hablar. Y acá es cuando viene la interacción que tanto a mí me gusta, así que si quieren participar pueden activar los audios. A ver, para las estudiantes, pensemos un poco en conjunto, esto no es a modo evaluatorio ni mucho menos. ¿Qué piensan que se dan primero en los niños, la comunicación o el lenguaje? Sí. Ahí una compañera levantó la mano. Tenés el audio desactivado, María Rosa. A ver. Ahí va. Sí, ahí va. Nosotros entendemos el lenguaje como una facultad humana. Bien. Que se desarrolla con un otro. El lenguaje no se aprende, sino que se desarrolla. Perfecto. ¿Y cómo es tu nombre? Celeste. Celeste, perdón, no escuchaba. Celeste, bien. Bárbaro, Celeste, lo que dijiste, está perfecto. ¿Y qué pensás entonces? Que lo que primero se da es el lenguaje y después la comunicación. Sí, para mí el lenguaje es innato, digamos. Forma parte de una facultad propiamente humana y la comunicación forma parte del lenguaje. Perfecto, bien, va por ahí. Muy bien, entonces, pasamos diapositiva. Lo primero que se da al nacer, por el simple hecho de ser seres sociales, es la comunicación. Los bebés desde que nacen se comunican. ¿Cómo? A través de llantos, gestos corporales, movimientos corporales, vocalizaciones, ya sean reflejas o no, miradas. Desde que nacen los niños se comunican de una manera no verbal, pero se comunican.
La diferencia que tenemos nosotros con los animales, que los animales también se comunican, por ejemplo, las abejas a través de su danza, los perros a través de ladridos, los gatos a través de los maullidos. Nosotros tenemos la facultad de producir lenguaje, pero la comunicación lo precede, y esto es muy importante saberlo, porque si nos encontramos, por ejemplo, con un niño que presenta alguna condición, como lo puede ser del espectro autista, vamos a observar, y debemos observar, mejor dicho, si presenta signos de comunicación, ¿no? Si tiene o no comunicación, porque va a ser indispensable que produzca primero comunicación para que después pueda decir palabras, en caso de que hablemos de niños no verbales, ¿sí? Bien, entonces, a manera de resumen, podemos definir a la comunicación como el intercambio de información o puesta en común de significaciones intencionadas en una relación humana. Esto quiere decir, en los primeros meses, la madre, padre o cuidador del bebé va a ser quien asigne un significado a ese bebé. El bebé llora, la madre lo pone en el pecho por una cuestión innata y refleja. El bebé sigue llorando, entonces la madre empieza a interpretar que puede llegar a ser otra cosa. Entonces, esa primera comunicación va a estar significada por el adulto. Con el desarrollo... Sí. Quieren hacerte una pregunta, a ver. Sí, haga. La comunicación, entonces, se entiende, digamos, si el sujeto comparte un mismo código social. Ahí hay comunicación. Sí, comunicación, ¿sabes qué es? Para entenderlo de manera simple, mirarnos. Comunicación es hacer un movimiento corporal. Comunicación es señal. Sí. Una intencionalidad, ¿no? En el lenguaje, la arbitrariedad, digo. O sea, yo me puedo comunicar si entiendo la arbitrariedad del lenguaje, lo que estoy comunicando. ¿Vos Sí. En el caso de no lo complejices tanto. Lo que nosotros entendemos como lenguaje es algo previo a la comunicación, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando, después lo vas a entender mejor cuando hablemos de prerequisitos del lenguaje, ¿sí? Pero con el concepto que quiero que quede hoy es que la comunicación se da antes que el lenguaje y un poco que van de la mano, ¿no? Pero es necesario para que después se dé con el lenguaje junto con los prerequisitos. Vamos a ir avanzando y lo vas a ir entendiendo y si no después lo volvemos a retomar. Bien, esto un poco lo que decías vos. Después tenemos el lenguaje, que como bien dijiste, es un dispositivo genéticamente determinado. Según Chomsky, que también es otro autor lingüista en este caso, él habla de un chip que tenemos en el cerebro y que se activa con el contacto del estímulo, ¿sí? Ahí lo dice, contacto con el estímulo del ambiente. Es un proceso espontáneo, es una función innata, como dijiste vos. Propia del ser humano, lo que hablábamos un poco esto de somos los únicos seres que podemos producir lenguaje. Su aprendizaje es incidental e implícito, no tiene esfuerzo consciente y requiere de prerequisitos comunicativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desglosar y me gustaría aquí tomar algunos conceptos. Que es incidental e implícito. Los niños, los bebés, cuando los adultos le hablan, no están haciendo un esfuerzo consciente para aprender lenguaje como lo puede ser, por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? Para andar en bicicleta yo tengo que hacer un esfuerzo consciente, o por ejemplo, para leer o escribir también tengo que hacer un esfuerzo consciente, pero no lo es para hablar, porque ya contamos con este dispositivo genéticamente determinado que se activa en contacto con el ambiente. Otro ejemplo puede ser cuando un niño de 2 años te dice, mamá, yo sepo. Y la mamá le explica, yo sé. Y el niño repite. No le estamos explicando la tercera persona del pretérito pluscuamperfecto, no le damos la regla gramatical, ¿no? A eso refiere con que es incidental. Sin querer le estamos enseñando la forma gramatical correcta. A eso nos referimos. Innata, otra vez, por el contacto directo con el ambiente. Somos seres sociales y tenemos la función, cumplimos la función de hablar. Si no nos hablan, no aprendemos a hablar. Claudia Montblanc se quiere unir, así que la aceptamos. Ahí estamos. Bueno, continuamos. Entonces, vamos con... Se me tildó la computadora. A ver.
Sí, retomamos. Un segundo, por favor. A ver. Esto puede suceder. Ahí vamos. A ver. Ahí va, vamos a poner así. Bueno. Previo a los prerequisitos del lenguaje, que ya le vamos a dar vital importancia, me interesaba también contarles un poco sobre las áreas del lenguaje, que esto va a ayudar un montón a entender por qué los niños hablan como hablan en caso de que presenten dificultades o desafíos en el lenguaje. Bueno, tenemos que entender que el lenguaje se produce principalmente en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y tiene 4 grandes áreas, que son la fonética fonológica, la léxica semántica, la morfosintáctica y la pragmática. Entonces, como todo lo que es visual, incluso en los adultos, queda más fijo en el cerebro, traje esta invitación a modelo de cerebro, entendiéndolo como cajas, ¿no? Bueno, la caja marrón grande sería como el hemisferio izquierdo del cerebro. Y dentro del hemisferio izquierdo tenemos 4 cajitas pequeñas en donde se encuentran las áreas del lenguaje. Para entenderlo de una manera bien simple, los fonéticos fonológicos son los sonidos. Entonces en esa caja podríamos poner una S de sonidos. Nosotros hablamos con sonidos, no con letras. Y esto va a ser clave a la hora de enseñar, por ejemplo, la lectoescritura a los niños. Porque no es lo mismo decir pala que decir, enseñándole a escribir al nene, diciéndole la P, ¿cuál es la P? Los niños se conocen las letras, pero es clave que también conozcan los sonidos de las letras, porque ellos van a escribir como se escuchan. Entonces un niño me dice pada con D en vez de pala, va a escribir pada con D. Entonces es muy importante hablar de sonidos. Nosotros no hablamos con letras, hablamos con sonidos. Entonces se me ocurre que una buena manera sería la P. ¿Cuál es? ¿Cuál suena? ¿No? Entonces le damos el modelo de sonido y le explicamos, esta letra se llama P, pero suena P. Bueno, yo hago el gesto fonológico porque estoy muy acostumbrada desde la clínica, que es algo que se usa, pero a lo que me refiero es fundamental guiarnos por sonidos. Bien. El léxico, el aspecto léxico-semántico que les decía es las palabras que un niño tiene en la cabeza. Entonces, y cómo de una palabra puedo yo ramificar e irme a otros lugares, ¿no? Entonces, aquí me detendría un poco y es en el ampliar el vocabulario, no reducirnos simplemente al vocabulario que tenga un niño, sino invitarlo y que se exponga a nuevas palabras y nueva forma de combinación de palabras, que esto va un poco de la mano con la siguiente caja, que sería la morfosintáctica. Entonces, volvamos un poco para atrás. Fonético-fonológicos son los sonidos, léxico-semánticos son las palabras. S y P. Bien, para tener esas cajitas. Lo morfosintáctico sería... Morfoforma y sintaxis son las reglas gramaticales, el por qué nosotros decimos la casa y no el casa. Entonces, bueno, bien sabemos que muchos niños que presentan, por ejemplo, diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, tienen algunas dificultades en estas áreas, sobre todo en los sonidos del habla y en la morfosintaxis, que es la forma de armar oraciones. Entonces podríamos poner una O de oraciones, ¿sí? Bien, acá se interviene haciendo consciente de la composición y las partes, cada una de las partes de algo que yo digo, de las oraciones, de una frase, ¿sí? Para esto ya lo vamos a ver en otra diapositiva, que son algunas estrategias que les brindo, es el descenso en la velocidad del habla. Esto no significa hablar en cámara lenta, sino ser muy consciente de cómo yo utilizo cada una de las partes de una oración. Porque no es lo mismo decir en la casa que decir en la casa estaba, en la casa. Entonces yo hago énfasis, ¿no? Y con estas inflexiones tonales, que en este caso sería una pregunta, entonces subo y bajo, y eso llama la atención y es mucho más entretenido para los niños, haciendo énfasis en, por ejemplo, un artículo que pueda omitir, como sería la.
en la casa. Bueno, entonces hago ese énfasis para que el niño lo pueda guardar en su caja amnésica o en su memoria. Y por último, no sé qué hora estamos, 23, es la pragmática, que es el uso del lenguaje, y bueno, y es una de las áreas en fono más difíciles de tratar, porque tiene mucha relación con lo paralingüístico, es decir, lo que va más allá del lenguaje, como lo pueden ser las ironías, como pueden ser los chistes, como pueden ser los absurdos. Bueno, son todas cuestiones que se aprenden en contexto y otra vez de una manera implícita e incidental. Los niños pueden empezar a entender los absurdos o las ironías un poco más grandes que el rango etario que hoy proponemos, en donde justamente se los hace explícito, ¿no? Se les explica el absurdo, se les explica la ironía, entonces ellos luego lo empiezan a usar. Pero es un área muy afectada también en niños, por ejemplo, que presentan condiciones o síndromes, como le puede ser la condición del espectro autista o el síndrome de Down, ¿no? Entonces, bueno, un poco el tratamiento va sobre eso, sobre invitar a las familias a exponer al niño ante estas frases que decimos. Por ejemplo, si yo veo a una persona que lleva en sus dos manos bolsas de supermercado muy pesadas y le dice a otra persona, me das una mano, no le estoy pidiendo la mano, sino que le estoy pidiendo ayuda. Bueno, todas esas cuestiones se trabajan en caso de presentar desafíos o dificultades en esta área de manera explícita. Le explico, ¿esto quiere decir que me ayudás? Bueno, y ahí empezar a usarlas. Porque también tenemos que saber, y es importante, que no solo tenemos que exponer a los niños a los modelos correctos, sino intentar hacer que los usen. Esto lo podemos graficar, por ejemplo, nosotros adultos cuando leemos un libro. Leemos un libro y nos encontramos con una palabra que no está en nuestra caja léxica semántica. No, es la primera vez que leemos esa palabra y no sabemos su significado. ¿Qué hacemos? Nos dirigimos al diccionario y buscamos su significado. Ahora, si yo no vuelvo a leer esa palabra o no la uso, no la pongo en mi léxico diario, muy probablemente de acá a un mes yo me olvide su significado y tenga que recurrir otra vez a su definición. Lo mismo pasa con los niños, lo mismo, ya sea en el aprendizaje de un sonido o ya sea en el aprendizaje de una forma de decir una oración. Bien, uso del lenguaje es la pragmática, el uso del lenguaje es la parte más social del lenguaje. Bien, ahora sí, los famosos prerequisitos. ¿Cómo vienen? ¿Vengo muy acelerada? Muy bien, Bueno. Ailén, seguí adelante que estás en tiempo y forma y todavía tenés 10 minutos. Bueno, bárbaro. Vamos entonces a por ello. Ahí estaba silenciada. Clarito, acá las chicas están todas entendiendo, perfecto. Me alegro mucho. Bueno, continuamos. Entonces, como les había hecho mención, para que el lenguaje se pueda dar es necesario que aparezcan una serie de requisitos necesarios, obligatorios. Por eso se llama prerequisitos, son requisitos previos que tienen que darse para que un niño pueda empezar a decir sus primeras palabras. Y ello es el contacto ocular, la atención conjunta, la acción conjunta, la imitación de acciones simples y vocalizaciones, turnos conversacionales, gestos protoimperativos y protodeclarativos, que ya lo vamos a ver cuáles son, y el juego, ¿no? En todas sus etapas, exploratorio, simbólico, de reglas o de construcción. Bueno, aquí las invito a traer unas hermosas imágenes. Ella es Guadalupe con su bebé, Valentín, es una amiga, gran amiga hace muchos años, que está con su bebito. Valentín, bueno, ya casi tiene un año, pero en este momento tenía un mes de vida, menos de un mes de vida. Miren, justamente, valga la redundancia, la mirada puesta en ellos dos. Allí hay comunicación, de esto es lo que les hablaba, ¿no? Está reconociendo a su madre, a los olores nuevos, voces nuevas, la dinámica familiar. Es fundamental que nos miremos para aprender, ¿sí? Si yo no miro, no aprendo. De hecho, hay estudios que sostienen que los niños aprenden
mejor y más vocabulario, en tanto puedan establecer esa conexión y en la tríada adulto, niño, ambiente con el objeto de interés, ¿no? Bueno, continuamos. Hay que decir que desde la psicopedagogía, no sé si tengo el micrófono, sí, qué importante, porque nosotros como psicopedagogas, la mirada del otro, ¿no? Este registro, cuando vemos a Lacan y todo eso, habla de este otro, y qué importante conectarse, como vos decís, si hay una mirada y un registro del otro, va a haber un aprendizaje. Esto es fundamental. Entonces, fundamental, y en la última diapositiva hago una propuesta sobre charlar un poquito de las pantallas, que es un tema bastante controversial también. Y un poco se perdió, ¿no? Yo quizá tengo pacientes que no presentan diagnósticos en donde los desafíos se encuentren en esta área, quizá de prerequisitos o de comunicación, y les cuesta la mirada. También tenemos que entender que es algo cultural, no todos estamos acostumbrados a mirar, y también por las características personales individuales. Yo me considero una persona bastante extrovertida y me gusta mucho mirar a los ojos. De hecho, bueno, le hago un poco de honor a mi profesión, pero no todos logran sostener una mirada. Yo creo que es clave que lo podamos fomentar en los niños, sobre todo en estas primeras etapas. Les es de mucho, es muy importante. Justamente en relación con esto de las pantallas, donde estamos todo el tiempo mirando y escuchando lo que mamá o papá nos dice, pero mirando una pantalla. Bueno, levantar la mirada y poner atención va a ser clave. Bien, bueno, acá otro ejemplo de contacto ocular con un paciente donde él propuso la lectura de un libro al final de la sesión, así que también me pareció oportuna traerla esta imagen. Un poco esto es lo que decíamos, ¿no? Es necesario el contacto ocular para compartir, poner atención en el otro e intercambiar. Bien, la atención conjunta es otro prerequisito que va a ser necesario para que los niños puedan producir lenguaje, ¿no? Bueno, es un proceso que va a permitir compartir la atención con otra persona sobre un determinado objeto, evento, utilizando el contacto visual. Es necesario que los niños puedan también aprender a accionar en conjunto. Bueno, aquí otro ejemplo, estaba muy concentrado este peque en su libro. Bien, acá otro ejemplo de, atención conjunta, y acá tenemos acción conjunta, ¿sí? Atención es atender, acción, accionar, ponemos un juego en común. Acá con Alejo estábamos jugando al supermercado. Bueno, no es solamente necesario atender, sino que la acción se pueda dar en conjunto y que los niños no estén en otro espacio de la terapia, sino que el juego propuesto pueda ponerse en acción. Bueno, cuando vayan a realizar la anamnesis, a mí me parece muy interesante remontarse a los primeros meses, ¿sí?, de vida, que los padres puedan referir si eran bebés más bien callados o eran bebés que no paraban de balbucear, o un intermedio entre ellos, ¿no? Pero vamos a ver que la imitación de acciones simples y vocalizaciones van a ser claves y nos va a ser un predictor para saber qué cantidad de lenguaje o en qué momento va a producir lenguaje ese niño, ¿sí? Es fundamental para el desarrollo de pautas sociales. Podemos imitar gestos, movimientos en un juego compartido, expresiones faciales o acciones. Bueno, acá es muy famoso por nuestra cultura el ajo, no sé si todavía se sigue haciendo, pero algunos padres así, y madres de manera casi refleja intentan comunicarse con los niños con este ajo, y gracias a las neuronas espejo, los niños sin dificultades cognitivas pueden imitar estas vocalizaciones. Acá, si quieren, suban los audios porque las invito a ver un video muy cortito, son segundos, para un poco entender de qué venimos hablando hasta ahora con los prerequisitos. ¿Tienen todos el volumen alto?
Bien, perfecto, lo pongo. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que me estás contando? ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, ahí terminó. Fíjense, a ver, ahí estamos. ¿Pudieron poner atención cómo la mamá hace esos espacios de silencio para que el bebé pueda responder con un balbuceo? Quizá muchas familias, como falta entender esto de, para que un niño hable también tiene que tener espacio para hablar, porque si estamos hablando y estimulando, porque pensamos que mi niño va a hablar si yo le hablo mucho, bueno, un poco esto hay que desmitificarlo porque tenemos que dejar espacio para que los niños puedan responder. Y a veces los silencios son muy incómodos, pero debemos resistirnos y darles ese lugar para que puedan responder, ¿sí? Bueno, otro de los prerequisitos del lenguaje son los gestos. Vamos a decirle el gesto para pedir. Bueno, entonces como señala esta pequeña, con el dedo en los primeros años de vida, un añito, se espera que ya para los 2 puedan ir sumando cada vez más palabras. Con el dedo los niños en los primeros momentos piden, ¿no? Este es el gesto para pedir. Si yo señalo una lata de galletitas, es que te quiero decir con mi gesto, quiero galletitas, ¿no? Es uno de los primeros recursos para satisfacer las necesidades individuales. Y después tenemos los gestos para compartir, que se corresponden a la habilidad de compartir intereses de un determinado objeto o persona señalándolo. Entonces, si un bebé me señala un pajarito o el avión que pasa por la playa, no me está queriendo decir dame el pajarito, dame el avión, sino que está compartiendo ese momento. Bueno, esto también son predictores claves que aparezcan para poder decir, bueno, mi niño va a poder va a producir lenguaje o va por el camino esperado. Bien, bueno, me quedan 5 minutos y algunas diapositivas bastantes. Vamos a hacerlo más rápido que podamos. Las invito a que tengan les comparto algunas estrategias para poder desarrollar y para poder estimular el lenguaje y la comunicación en los niños. Y ellas son ponernos a la altura de ellos. Esto es clave para que ellos puedan sentirse en contacto con un otro de la misma altura. No es lo mismo hablar desde arriba, mirarlos desde arriba a los niños, que ponernos a su altura. Mirarnos a los ojos, como dijimos, esto es fundamental. Descender la velocidad del habla, que algo ya les había adelantado. No hablamos de hablar en cámara lenta, sino ser consciente de cada una de las partes que hago, de lo que digo, básicamente, ¿sí? Otra vez, no es lo mismo decir, en la casa estaba, en la casa, y marco bien los sonidos del lenguaje y cada una de las partes de esa oración. Brindar 2 opciones, muchas veces cuando los niños no hablan, ¿no? Y están mucho con el gesto protoimperativo, que es el de pedir, yo les propongo a las familias que den 2 opciones. Entonces, si el niño me señala el vaso con jugo, ¿no? Yo le puedo ofrecer una opción absurda y la de su interés. ¿Querés el vaso o querés el tenedor? Bueno, entonces el niño me va a seguir señalando y yo le propongo jugo, bueno, toma el jugo. Entonces, si bien quizá el niño no me va a repetir jugo, yo le estoy ahí ofreciendo 2 repeticiones que van a ser diarias y constantes, porque los niños probablemente tomen jugo todos los días. Entonces, la repetición constante no refiere a repetirle como un loro a un niño jugo, 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 sino a que es todos los días, y en estos primeros momentos ellos tienen un vocabulario muy reducido y cotidiano, ¿no? Los niños van o a la guardería o al jardín o se hacen las mismas rutinas en casa, pero es necesario la palabra, y la palabra tal cual como es, ¿no? Esto también, bueno, decimos el perro hace guau, es guau hace, pero no es guau, es el perro, ¿no? Ofrecerle la palabra tal cual como es. Bueno, podemos ofrecerles también consignas claras, cortas y sin ambigüedades.
Si estamos enfrente a un niño que presente desafíos en su lenguaje, vamos a tener que evitar al máximo las ramificaciones, ¿sí? Si yo quiero decir un concepto, tengo que ser clara, corta, sin ambigüedades. Bien, las órdenes simples ayudan mucho, sobre todo a estimular la vertiente comprensiva del lenguaje, y podemos dirigirnos paulatinamente hacia las complejas, ¿no? Qué sé yo, primero de un comando y después de 3 comandos. Un comando sería, dame las llaves, bien, y después, ¿me das las llaves, la zapatilla y el buzo? Bueno, ahí se va complejizando, tengo que retener en la memoria, tengo que conocer las palabras de lo que me están diciendo y poder cumplir la orden compleja. Bien, las palabras funcionales también ayudan muchísimo, son cortas, son funcionales por el simple hecho de que si yo digo una de estas, el otro cumple una función. Si yo te digo dame, junto con el gesto, alguien me da algo. Si yo te digo vení, el otro viene. Bueno, estas palabras son claves en niños que quizá todavía no tienen muchas, para ir incorporando de a poco el lenguaje. Dame, tomá, vení, más, sí, no, acá, allá. Son palabras cortas que se pueden retener y que las usamos todos los días. Bien. Buscar momentos del día para jugar. Esto también, tengo familias que me dicen, Ailén, todo bien, pero yo no puedo sentarme a jugar con el nene porque tengo 2 trabajos, trabajo 16 horas, tengo que llevar a mi otro nene al colegio, a las actividades, la casa. Bueno, esta también es la mirada integral y social que les quiero dar. Quizá hay familias que no se van a poder poner a practicar o a jugar con los nenes para obtener un aprendizaje. Yo creo que el desafío de nosotras como terapeutas va a ser justamente esto, pensar en estrategias que le puedan ayudar a cada una de las familias, de manera personalizada, ¿sí? No todas las familias van a necesitar lo mismo. Entonces, si no nos podemos sentar a jugar, como lo dice el ítem siguiente, integrar a los niños a las rutinas cotidianas intrafamiliares, ¿sí? Los niños pueden ejercer rutinas juntos con los padres, por ejemplo, poner la mesa siempre y cuando no haya elementos punzantes, que sea su plato de plástico o su vasito con pico. Integrarlos a las rutinas es fundamental porque ahí también estamos utilizando el lenguaje y les va a servir mucho a ellos. Bien, un poco de la mano con lo anterior, generar interdependencia. Ahí me fui, perdón. No sé por qué tengo esta ventana acá que no me permite ver. Ahí va. En los niños, delegar, darle órdenes, siempre y cuando las puedan cumplir. Bueno, ahora nos vamos a bañar, así que vamos a buscar la toalla. ¿Dónde está la toalla? La va a buscar la toalla. ¿Qué necesitamos? Shampoo, crema de enjuague y jabón. ¿Qué va primero? ¿Qué va? Somos seres sociales, estamos hablando todo el tiempo. Quizá el vorágine del día a día, lo que es hoy con toda la economía y el estallido del país, vamos así, ¿no? Y más si yo no lo sé muy bien porque no soy madre, pero sé que la rutina lleva a que hagamos todo automático. Un poco la idea es pensar y bajar y bueno, ver de qué forma podemos ofrecerle modelos a los niños integrándolos en las rutinas. Las preguntas Q ayudan un montón porque dan respuestas. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Y si no hay respuesta, las 2 opciones, mamá o papá se fue o qué sé yo, no sé. Pero a lo que me refiero es esto, preguntas Q ayudan un montón. Y si no hay respuesta, le damos el modelo, ¿sí? El modelo correcto. Otra cosa que no se las mencioné, no corregimos, sino que brindamos modelos correctos. Eso lleva a que los niños no se retraigan, que no sientan que los están poniendo a prueba o que tienen que decir algo o que los van a corregir. Ayuda mucho modelar y no corregir. Bien, y fomentar el juego simbólico. Siempre y cuando los padres puedan, los podemos invitar a crear diferentes juegos que simbolicen la vida real. El supermercado, el baño, los quehaceres de la casa, qué sé yo, barrer, hacer la cama, ordenar el cuarto, guardar los juguetes. Todas esas son rutinas donde participa el lenguaje y donde los niños pueden aprender y palabras nuevas y generar lenguaje. Bueno, acá algunos ejemplos de algunos niños que todavía están y que han pasado por el consultorio, el supermercado,
jugar al doctor también. Bien, ¿cómo venimos? Son y 43, ¿tendré que cortar? ¿Qué hago? Hago lo que me digan ustedes. Terminamos y 50 y le damos 10 minutos para que hagan preguntas y... Dale. Dale, me gustaría que lo podamos charlar con las alumnas porque pronto ellas van a hacer psicopés, así que está bueno proponer esta mirada bien social e integral y pensar un poco más allá de la clínica. Lo que estamos haciendo hoy acá es un poco social y comunitario. No sé ahora qué cantidad de personas están reunidas en el Zoom, pero me parece que está bueno como salirnos del ámbito clínico y justamente vamos a tener que ser muy creativas. Yo creo que para cualquier profesión, seamos psicólogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas, la creatividad va a ser clave porque es un arte, nuestras profesiones son arte para poder ayudar a las familias. Así que tenemos que entender algo clave. Ningún niño es igual a otro, ninguna familia funciona igual a otra, ¿no? Entonces, justamente conocer en profundidad los intereses de esa familia y de ese niño nos va a ayudar un montón a la hora de planificar. Bueno. A ver, te quieren hacer una pregunta. Sí. A mí me resultó interesante esto que mencionaste de las estrategias personalizadas, ¿no? Para cada familia, entendiendo el contexto, la economía, ¿no? El capital cultural de las familias. Y otra cuestión que se ve mucho son las señas que reemplazan las palabras, ¿no? Esta cuestión de señalar, y desde el psicoanálisis creo que se la denomina violencia primaria, no tratar de entender lo que está diciendo, pero en vez de fomentar a que usen la palabra, nos remitimos como a las señas, ¿no? Con las que comunican. Exacto. Todo aquello que ayude y también esto propone ponerse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Sacar, está bien la mirada clínica. Otra cuestión son los etiquetados, los diagnósticos. ¿Qué tiene mi nene? Muchas familias vienen a buscar un diagnóstico. Y si queremos, podemos invitarlo a decirles, tiene fortalezas y tiene debilidades como todos, no como ese niño, como yo, como ustedes seguramente. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Los diagnósticos son importantes, nosotros tenemos que diagnosticar y poner un diagnóstico, pero para comunicarnos con qué sé yo, neurólogos, psiquiatras, médicos, pediatras, otros profesionales y ponernos en un código en común que es, si queremos, el de salud. Pero a las familias yo creo que les tenemos que proponer otra mirada. No tiene, que me parece nefasta la palabra trastorno, que no la puedo escuchar más, pero ¿por qué no hablamos de desafíos? ¿Por qué no hablamos de fortalezas? Mirar todo lo bueno que tiene para ayudar a los desafíos. Y a eso es lo que me referí un poco con las características personales e individuales. Yo puedo tener diferentes niños con el mismo síndrome o el mismo desafío en el lenguaje, pero van a funcionar de distinta manera porque los intereses son otros, son distintos. Bueno, otra cuestión, no me quiero ir mucho, son los antecedentes. Vamos a tener que detenernos en la anamnesis e indagar y averiguar los antecedentes, si hay antecedentes familiares, hacer una anamnesis bien detallada y profunda sobre el desarrollo de ese niño o niña hasta el momento que llega a consulta, para poder otra vez hacer un buen abordaje e investigar qué le gusta. Una pregunta que empecé a integrar desde que trabajo, creo, en mis anamnesis es: ¿a qué le gusta jugar? ¿A dónde le gusta ir? ¿Qué hace en la escuela? Porque si nos quedamos con solamente lo clínico, nos va a costar más después planificar y enganchar, hacer el vínculo. El vínculo va a ser fundamental para el tratamiento. Bueno, la necesidad de las interacciones sociales con los padres. No me voy a detener a leer esto, pero otra vez, hay estudios donde se han demostrado que los padres que hablan, ¿no?, a sus niños y que les dan explicaciones y que los exponen a un lenguaje rico, bueno, tienen un mejor desarrollo que aquellos que no lo hacen. Y esto está un poco en relación con esto que hacemos mención recién, el nivel socioeconómico.
Bueno, últimamente se ha estado estudiando mucho esta cuestión y han dado cuenta los científicos que pueden poner en riesgo el desarrollo de un niño. Un factor de riesgo puede ser, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ya que se le asocian a otros factores, como puede ser el poco acceso a recursos educativos o el acceso a servicios de salud, la inestabilidad social que lleva al estrés parental, ¿no? No es lo mismo una madre que puede quedarse en casa con su niño jugando, aquella madre y padre que tiene que salir a laburar varias horas para poder darle la mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Y no hablamos tampoco de pobreza, de falta de ingreso económico, sino esto justamente de carecer de oportunidades para pertenecer socialmente a un grupo, para tener identidad cultural o falta de acceso a la información y a la educación. Esta jornada propone eso, ¿no? Si no, hubiésemos tenido, no sé, a toda la población de Pinamar, justamente estamos haciendo eso. Estamos brindándole información a todas aquellas familias que no logran acceder a una consulta fonoaudiológica o psicopedagógica, ya sea por una cuestión económica o de disponibilidad. Hoy sabemos que ambas carreras son muy codiciadas. No hay disponibilidad, hay mucha demanda y poca oferta, pocas fonoaudiólogas y psicopedagogas también. Bueno, entonces, un poco para cerrar esta cuestión del nivel socioeconómico, uno de los efectos más impactantes que tiene el tema de la pobreza es el comportamiento de las familias, ¿no? Bueno, un bajo nivel educativo puede reducir las posibilidades de proporcionar un contexto estimulante y receptivo. Bueno, se ha estudiado, por ejemplo, que el lenguaje en esta familia suele ser más directivo, controlador, lleno de órdenes, de oraciones simples, en lugar de explicaciones más elaboradas que permitan al niño comprender las situaciones sociales. Es lo que les decía un poco al inicio. Además, estas situaciones de pobreza llevan a la falta de apoyo social, a un bajo nivel educativo, lo cual lleva a tener un poco conocimiento sobre el desarrollo de un niño y asimismo desarrollar estrategias que puedan afectar negativamente en el desarrollo de los niños. La buena... Sí. Nutricional, ¿no? La desnutrición en los primeros años. Desde ya. La alimentación tan importante para nutrir el cerebro, que es el primer año donde más se desarrolla. Desde ya que sí, y hay un tema muy importante de las fonos, que un poco porque no nos encargamos y también porque hay muchas fonoaudiólogas que se dedican al lenguaje y la comunicación, es el tema de la lactancia materna, que, bueno, las puericultoras lo abordan, pero en realidad es un tema puro y exclusivo de la fonoaudiología, del área fonoestomatología, lo que le decía al principio el área de la deglución. Nosotras somos las encargadas de también promover y brindar información sobre la importancia de la lactancia materna, el acople pecho-boca con la madre y el niño, bueno, entre otras. Bueno, la buena noticia es que yo las invito, y esta propuesta también va un poco sobre tener esta mirada integral y que como futuras psicopedagogas puedan pensar en hacer estas charlas o participar en distintas instituciones, como le pueden ser jardines, escuelas, brindando charlas o capacitaciones a docentes, a directivos o a la población en general, para que todos puedan tener acceso a esta información. Bueno, la importancia del papel del entorno. Por último, muy cortito, pantallas sí o pantallas no. La Organización Mundial de la Salud ha prohibido el uso de dispositivos en menores de 2 años y restringe su uso a menores de 2 y 5 años a 45 minutos semanales. 45. Sabemos que esto no se cumple. Los invito también a pensar en cómo nosotros adultos, ¿qué hacemos cuando estamos aburridos? Es necesario que los niños se aburran, porque cuando los nenes se aburren es cuando empiezan a crear e imaginar. Los tenemos que invitar a que se aburran, lo tenemos que lograr, porque si no también van a tener un montón de desafíos en muchas otras áreas, ni les cuento de adultos, para autorregularse. Otra cuestión real, y con esto finalizo, es que hay muchas familias que me plantean con sus hijos con discapacidad, por ejemplo,
nosotros en el único momento donde podemos compartir una cena tranquilos es dándole el celular a nuestro hijo. Y yo les voy a decir, no, muy mal, no. También, otra vez, ponerse en los zapatos del otro. Una cena en donde un papá o una mamá con su niño pueda disfrutar ese momento, así sea dándole el celular o la tablet o lo que sea a los niños, tenemos que entender y tenemos que intentar como ir más allá. Si vos me decís, está todo el día con el celular y no hay propuesta de juego, bueno, ahí yo pensaría en otras estrategias. Ahora, hay momentos particulares en donde es una buena herramienta para que los niños o los adultos puedan disfrutar de determinados eventos sociales. Así que también es algo para seguir detallando y hablando. No me queda tiempo, así que les dejo acá en la pantalla algunos libros y páginas que están muy buenas de fonoaudiología para hay información muy actualizada para que puedan leer. Acá las chicas tienen preguntas. Muy bien. Gracias. Bueno, cualquier consulta te llamamos, pero ahora las chicas tienen preguntas. Dale, hagan. Ailén, por favor, deja de compartir, así nos vemos. Ahí está. Ahí va. No, yo preguntas ya las hice, pero bueno, me pareció muy interesante la mirada social que tenés, Ailén. Esta cuestión de... Ailén, perdón. Esta cuestión de la empatía, ¿no? De entender el contexto, la situación. Eso me pareció importante. Gracias. No, a usted por escuchar. ¿Alguien más? Que decís de la mirada integral, qué interesante, que bueno, la compartimos y tenemos casi la misma mirada. Y esto de los diagnósticos, que yo siempre digo que primero, cuando un niño llega a consultorio, llega un niño, no un diagnóstico, ¿no? Y después, para nosotros, obvio, es importante el diagnóstico, pero ver más allá de eso, qué posibilidades, el potencial que tiene, los recursos de la familia, el contexto social, y armar con ellos las estrategias, ¿no? Sí, yo creo que es, como decía la compañera, está bueno tener esta mirada y es importante tenerla ustedes como futuras profesionales porque yo hace muy poco me recibí en el 2020, o sea, 3 años, que ni siquiera se cumplieron 3 años porque fue en noviembre, así que si hay algo que me ha dado la experiencia es justamente ponerme en los zapatos del otro y no romantizar la profesión, porque uno hace una planificación toda hermosa y dices, listo, con este plan de tratamiento sale adelante, y después te cruzás con un montón de baches, como me ha pasado, familias que vienen a descargar y que es su único momento de poder llorar y expresar los sentimientos que tienen para con sus niños con dificultades o desafíos, y a veces en muchas sesiones vamos a ser psicólogas, vamos a ser personas que contengan a esa mamá o a ese papá, y muchas otras cosas que también van a pasar, pero yo creo que está bueno tener esta mirada, salirnos un poco de lo clínico, buscar un equilibrio, no hacernos puramente como médicas o esto de centrarnos solamente en el objetivo que tiene que cumplir el paciente. Bueno, hay atrás una historia familiar y personal y los niños lo sienten cuando uno hace esta mirada empática. Ailén, te quiero dar las gracias en el nombre, o sea, como jefa de área de la carrera, te quiero dar las gracias por tu predisposición hacia las estudiantes, hacia nosotros. Esto va a quedar grabado. Tenemos un certificado que seguramente no va a tener el valor del tiempo que nos brindaste, pero bueno, es un agradecimiento y María Rosa te lo va a acercar la otra semana cuando se lo entreguemos, para que recuerdes esta charla y bueno, en el nombre de la institución y de la carrera te doy las gracias. No sé si Adriana quiere cerrar con algunas palabras y en 2 minutos vamos a terminar la conexión. Esto va a quedar en el canal de YouTube. Soy youtuber ahora. Bueno, no, reitero mi agradecimiento, Ailén, por haberte brindado a darnos esta charla. Así que muchísimas gracias.
Gracias a Bueno, ustedes. te Para mí, quedas invitada para otra próxima oportunidad, obviamente. por supuesto, encantada. Muchísimas gracias a ustedes, en serio, para mí es un placer y es todo aprendizaje, así que yo hoy también aprendí. Gracias, gracias nuevamente. Para las Bueno. estudiantes, para los estudiantes tenemos certificado de asistencia. Ya les compartí el link para que llenen el formulario y después Adriana o la preceptora se los imprime y le firman el certificado, y muchas gracias por participar. Es un certificado sencillo, pero siempre suma para el currículum. Siempre. Bueno, gracias a todos los que participaron y nos estamos conectando durante la semana. Buenas Gracias, tardes. Rosa, por traer esta propuesta junto con Noelia. Bueno, chau, chau. Adiós. Gracias.